Estados Unidos anuncia sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional. Se trata de un nuevo paso y contundente de la administración de Donald Trump contra ese alto tribunal. Algunos advierten que Washington quiere desmantelar ese organismo. ¿Pero qué implicaciones tiene esa decisión para el orden y el derecho internacional? Se lo contamos en esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. La Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro anunció sanciones contra la japonesa Tomoko Akane. Según la administración estadounidense, la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional, corrupto y profundamente politizado. Ampliaremos la noticia enseguida. También Moscú amenaza a un país miembro de la OTAN. Se trata del Reino Unido. La razón: Ucrania habría utilizado drones de fabricación británica para atacar objetivos dentro del territorio ruso. El Kremlin advierte de que Londres sufrirá consecuencias inevitables. En breve tendremos detalles desde Londres. Y más adelante, una semana después del terremoto, Colombia entra en una difícil etapa de reconstrucción. Casi 300.000 personas se han visto afectadas por el sismo, según cifras oficiales, mientras el número de muertos asciende a 304. Les traemos detalles enseguida. Soy Johan Ramírez. Bienvenidos al programa. Estados Unidos ha impuesto sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, y contra el abogado de la Fiscalía, Abdoulaye Seye. Es el último episodio de la ofensiva de Washington contra ese tribunal al que el secretario de Estado, Marco Rubio, acusa de corrupto y politizado y de exceder sus competencias. La administración de Donald Trump rechaza especialmente las investigaciones del tribunal contra posibles crímenes cometidos por militares estadounidenses y las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa. Washington tampoco reconoce la jurisdicción del Tribunal Internacional sobre ciudadanos estadounidenses o israelíes. A través de un comunicado, la Corte Penal Internacional afirma que las sanciones de Estados Unidos socavan el derecho del Estado. Y para conocer detalles de este anuncio que acapara titulares a esta hora en todo el mundo, nos vamos a Washington, donde el periodista José Díaz Briceño está siguiendo esta noticia para nosotros. José, un gusto saludarte, bienvenido al programa. Ante todo, ¿en qué forma se traducen estas sanciones en la práctica, José, contra la presidenta de la Corte Penal Internacional? Una fulminante decisión del Departamento de Estado bajo Marco Rubio que tiene efectos concretos para la vida de estos individuos, la presidenta de la Corte Penal Internacional y el abogado Seye. Específicamente se podrían establecer cancelaciones, revocaciones de visas, así como impedimentos de viaje por parte de Estados Unidos. También se establece cualquier congelamiento de bienes que pudiera haber bajo jurisdicción estadounidense de estos individuos. Al mismo tiempo, esto también saca del sistema de tarjetas de crédito internacionales controlado por Estados Unidos a estos personajes. Básicamente, estas sanciones no son muy distintas a las que Estados Unidos aplica a quienes considera sospechosos de crímenes. Se cancelan visas, se congelan activos, José, pero ¿por qué llegan estas sanciones ahora? ¿Por qué en este momento? Es muy difícil saber con exactitud lo que pasa por la mente del secretario Rubio, pero esto llega un mes después de que se declarara abiertamente una campaña de Estados Unidos por parte del Departamento de Estado para desmantelar la Corte Penal Internacional, y llega muy importantemente después de que 4 importantes grupos de derechos humanos presentaran una demanda legal aquí ante la Corte Federal en Nueva York para asegurar que esta campaña de sanciones contra la Corte Penal Internacional es ilegal dentro del propio ambiente jurídico de Estados Unidos. Esto también ocurre al mismo tiempo que la Corte Penal Internacional lleva a cabo estas investigaciones, particularmente sobre abusos de colonos israelíes en Cisjordania. José, nos hablas de esta campaña abierta de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional y de hecho el secretario de Estado Marco Rubio ha calificado al tribunal, como decíamos antes, de corrupto y politizado, de que se ha extralimitado en sus funciones. ¿De verdad, José, como dicen algunos, se propone Estados Unidos destruir esta instancia?
Esto lo dijo abiertamente el 13 de julio pasado el Departamento de Estado, asegurando que no esquimarían cualquier tipo de opción para desmantelar a la Corte Penal Internacional. También aseguran que utilizarán todas las herramientas que estén a su alcance y se espera que de ahora en adelante haya un escalamiento de sanciones mes con mes para acabar con lo que Estados Unidos considera es una institución del mundo globalizado que atenta contra la soberanía estadounidense y de sus aliados. Así es que no es sorpresa que estas sanciones hayan llegado en este momento ante la abierta oposición de Estados Unidos para boicotear todas sus acciones. Pues Estados Unidos se propone desmantelar a la Corte Penal Internacional y está tomando decisiones contundentes para hacerlo. Nos los contaba José Díaz Briceño desde Washington. José, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y vamos a seguir analizando la dimensión de esta medida anunciada por Estados Unidos con el exfiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, el señor Luis Moreno Campos. Señor Moreno Campos, bienvenido al programa, un gusto saludarlo. Ante todo, Estados Unidos asegura que la Corte Penal Internacional se ha convertido en un tribunal corrupto y politizado. ¿Cómo valora usted estas declaraciones? Bueno, conflictos hay siempre en el mundo. El tema es cómo los enfrentamos. ¿Los manejamos con guerra o con ley? Usted presentó recién la noticia de que Estados Unidos atacaba a la Corte Penal Internacional y que Rusia amenazaba con atacar a Inglaterra, a Gran Bretaña. Bueno, ese es el tema. ¿Vamos a manejar los conflictos con guerra, como en Ucrania, como en Rusia, como en Gaza, o vamos a manejarnos con ley? Este es el debate. Estados Unidos propone, que tiene el ejército más grande del mundo, propone que sea una fuerza militar. La Corte Penal Internacional es una corte que fue creada por 120 países, hoy tiene 125 países miembros, y intenta establecer la ley. Y por eso hay un conflicto, porque claro, si hay ley, las acciones militares pueden ser investigadas y castigadas, que es lo que pasó con Putin en Ucrania y con Netanyahu en Gaza. Entonces, por eso la administración de Trump, que considera que la ley no debe prevalecer sobre los intereses de Estados Unidos, ataca a la Corte. Y la ataca diciendo efectivamente que es una instancia corrupta, politizada, que excede sus límites. Señor Moreno Campos, estas sanciones suelen tener mucho de simbólico, es cierto, se congelan cuentas, se anulan visas, pero en lo pragmático, ¿cuánto puede en realidad esto afectar el trabajo de la Corte Penal Internacional? No, es un intento de amedrentar a los jueces y a los fiscales. Y los jueces y los fiscales que reciben estas medidas sufren en su vida personal. Tienen dificultades para manejar sus cuentas, tienen dificultades no pueden viajar a Estados Unidos. No va a terminar con la Corte. La Corte va a seguir existiendo. No importa, presidente Trump opine, la Corte va a seguir existiendo. Sí, va a ser afectada, veremos cómo la Corte puede seguir haciendo su tarea, pero la Corte va a seguir existiendo. Y pongamos esto en una perspectiva más amplia, entonces, señor Moreno Campos, ok, la Corte sigue existiendo, pero ¿qué implicaciones puede tener para el orden mundial, para el derecho internacional, que una potencia como Estados Unidos pretenda desmantelar, abiertamente lo han dicho, una instancia como la Corte Penal Internacional? Bueno, pero el presidente Trump es claro, él no cree en la ley. Él, cuando fue a China, le planteó al premier chino que había que atacar a la Corte Penal Internacional. Entonces, él tiene claro que en un proyecto de poner la hegemonía militar de Estados Unidos, una Corte de Justicia Internacional penal es un obstáculo. Y él lo tiene muy claro. El tema es, ¿tiene el resto de la humanidad claro la importancia de proteger a la Corte Penal Internacional? Esta es la cuestión interesante. Trump lo tiene muy claro, que es un obstáculo. ¿Los demás tienen claro que hay que protegerla? Ese es el gran debate y es la gran encrucijada en la que se encuentra la comunidad internacional de cara a estas sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional. Lo discutíamos con el señor Luis Moreno Campos, exfiscal precisamente de la Corte Penal Internacional de La Haya. Señor Moreno Campos, muchísimas gracias por su tiempo y hasta la próxima. Hasta luego. Y seguimos hablando de Estados Unidos, pero ahora con noticias que atañen a Oriente Medio. Y es que el presidente de ese país, Donald Trump, ha insistido este martes en llamar nuevo territorio estadounidense al Estrecho de Hormuz.
Así lo hizo al postear en redes sociales una imagen que van a ver ahora en pantalla y en la que aparecía esa denominación. Trump ya se había expresado en esos términos el viernes cuando aseguró que ya controlaba el tráfico marítimo en ese paso por haber doblegado militarmente a Irán, algo que, lógicamente, Teherán niega. Irán y Omán llevan meses negociando un acuerdo sobre la navegación por esa vía comercial y ante la posibilidad de que se pongan de acuerdo para cobrar un peaje, Trump ha amenazado también a Omán con bombardearlo. Este lunes, recordemos, venció la tregua de 60 días que Estados Unidos e Irán se habían dado tras firmar un memorando de entendimiento en junio de este año. Y ahora vamos a dejar el conflicto en Oriente Medio y nos vamos al otro conflicto que también ocupa los titulares en el mundo y es Rusia y Ucrania. Rusia señala cada vez de una forma más seria al Reino Unido como un potencial enemigo. Y es que Moscú advirtió a Londres que pagará un alto precio por haber suministrado supuestamente drones a Ucrania para que ese país atacara objetivos dentro del territorio ruso. El Kremlin dice que habrá consecuencias inevitables. La reacción se produjo luego de que el Sunday Times informara de ataques contra instalaciones militares e industriales con aparatos fabricados por empresas británicas. Eso en un momento en el que los ataques de Kiev en territorio enemigo se intensifican. La embajada rusa en Londres acusó al Reino Unido de ser cómplice y coautor de esos ataques y de favorecer una escalada del conflicto. El primer ministro británico, Andy Burnham, ha manifestado que, a pesar de todo, su país seguirá apoyando a Ucrania al 100%. Y para conocer la perspectiva británica de esta noticia, nos vamos precisamente a Londres, donde el periodista Fernán González está siguiendo esta noticia en desarrollo. Fernando, un gusto saludarte, bienvenido al programa. Ante todo, por favor, cuéntanos qué han dicho las autoridades británicas. ¿Han confirmado que realmente Ucrania utilizó drones de fabricación británica para esos ataques contra suelo ruso? Buenas noches. El Ministerio de Defensa del Reino Unido no ha confirmado oficialmente mediante una declaración pública esta noticia. Sin embargo, una fuente militar británica sí lo dio, por cierto, a la cadena BBC. El ministerio se limitó a declarar que el Reino Unido seguirá proporcionando a Ucrania el armamento necesario para su defensa. La posición oficial británica, para ponerlo en contexto, es que la defensa de Ucrania es una cuestión de seguridad nacional, porque es una forma de enfrentar lo que percibe como actividades hostiles de Rusia en territorio británico. Estamos hablando de ciberataques y también de espionaje y otras acciones en territorio del Reino Unido. Pero aunque el Reino Unido no haya confirmado oficialmente que esos drones fueron realmente de fabricación británica, lo cierto es que Rusia ha amenazado de manera muy seria a Londres. ¿Cómo se está tomando Londres estas amenazas de Moscú, Fernán, y sobre todo para qué tipo de represalias estaría preparando el Reino Unido? Sí, bueno, aquí se ve esta amenaza como una serie de advertencias desde febrero de 2022 contra el Reino Unido, sobre su apoyo a Ucrania. Desde la invasión de Ucrania pueden documentarse al menos 7 episodios en que las autoridades rusas han amenazado o advertido directamente al Reino Unido de posibles represalias. La percepción aquí es que de cumplir esta vez sus amenazas, Moscú no atacaría militarmente al Reino Unido porque esto generaría un conflicto con la OTAN. Se considera que lo más plausible sean acciones hostiles por debajo del umbral de guerra. Hablamos de sabotaje a la infraestructura como daño a cables submarinos, interferencias electrónicas, ciberataques y operaciones clandestinas. Pues crecen las tensiones entre Rusia y los aliados occidentales, ahora específicamente con el Reino Unido. Nos lo contaba Fernán González desde Londres. Gracias, Fernán, y hasta la próxima. Y vamos a dar ahora un repaso a las noticias económicas del día. Rosa, en Estados Unidos hay todo un proceso contra Meta que
ha generado adicción a adolescentes y menores de edad. Esas son las acusaciones, que son realmente muy graves, ¿no? Se trata de un juicio histórico que podría cambiar la forma en que los jóvenes utilizan las redes sociales. Es el primero derivado de una demanda presentada por 29 estados estadounidenses contra el gigante tecnológico Meta. Los estados acusan a la empresa de vulnerar numerosas leyes de protección de la privacidad y seguridad de los menores. Reclaman más de $1 billón en daños y perjuicios y exigen cambios de gran alcance en aplicaciones de Meta como Facebook e Instagram. La demanda acusa a Meta de agravar la crisis de salud mental juvenil y de diseñar deliberadamente funciones que fomentan la adicción de los niños a sus redes sociales, pese a conocer sus efectos negativos. En esencia, alegan que Meta sabía ciertas cosas sobre sus productos. Sabía que Instagram y Facebook podían perjudicar a los jóvenes y fomentar un uso compulsivo. Sin embargo, mientras internamente en correos electrónicos internos y en reuniones reconocían que el riesgo era elevado, públicamente lo minimizaban ante la prensa, el Congreso y los inversores. Los estados reclaman más de $1 billón por daños y perjuicios, así como cambios operativos, entre ellos verificación parental para adolescentes, modificar los algoritmos de recomendación que manipulan la dopamina, eliminar los filtros fotográficos que alteran la apariencia, poner fin a la reproducción automática de videos, prohibir las cuentas múltiples y acabar con las publicaciones efímeras. Sin embargo, Meta cree que tiene argumentos sólidos a su favor. Estamos orgullosos de nuestro historial en materia de protección de los adolescentes y del esfuerzo que hemos dedicado a desarrollar medidas de protección a lo largo de los años, incluso antes de que se presentaran estos casos. Esperamos poder exponer esos hechos ante el juez. Pero expertos del sector no comparten el optimismo de Meta. Supone una amenaza enorme para las empresas. Hay quien ha llegado a utilizar el término existencial y creo que es adecuado para describir esta amenaza. Se espera que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, declare en las próximas semanas, mientras el caso ya se compara con los históricos juicios contra las tabacaleras y los litigios por los opiáceos. Disney lleva a los tribunales a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, FCC, por amenazar sus licencias de transmisión. El gigante del entretenimiento acusa a la administración Trump de lanzar a través del organismo una campaña de represalias contra su cadena ABC por no estar de acuerdo con lo que emite. La demanda se produce después de que a principios de este año el regulador pidiera a las estaciones de televisión de Disney renovar sus licencias de transmisión antes de lo previsto. La compañía considera que se trata de un abuso de poder y pide a un tribunal federal que impida al organismo actuar contra ABC. Y seguimos con más noticias, Johan. Así es, Rosy, nos vamos a América Latina, porque una semana después del devastador terremoto que sacudió el centro y suroeste de Colombia, la emergencia entra en la etapa difícil de la reconstrucción. El epicentro se ubicó, recordemos, en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y los mayores daños se extendieron también por varias zonas del Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. El gobierno calcula que será necesario 30 billones de pesos, el equivalente a $10.000 millones, para recuperar viviendas, escuelas, infraestructura, mientras miles de familias siguen sin techo y decenas de miles de niños permanecen sin clases. En las zonas más golpeadas, además, continúan las labores de rescate y la asistencia a las comunidades que intentan empezar de nuevo. La tragedia en Colombia sigue mostrando toda su dimensión a una semana del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente del país. Las labores de remoción de escombros continúan y la reconstrucción apenas comienza. La ayuda humanitaria llega desde distintos frentes y el presidente colombiano Abelardo de la Espriella agradeció especialmente el respaldo de la comunidad internacional. Mi agradecimiento profundo a los 21 países que han ofrecido cooperación. Han llegado aviones con asistencia humanitaria e insumos médicos. Gracias al mundo que se ha solidarizado con Colombia.
Aún así, la coordinación de la emergencia sigue siendo difícil. Según el gobierno, el terremoto deja al menos 289 víctimas mortales y miles de heridos, mientras más de 120.000 familias han sido registradas como afectadas. Y en el caso de las viviendas, las cifras son apenas un recuento inicial. Decenas de miles quedaron destruidas y muchas más sufrieron daños. Para cientos de miles de personas, la reconstrucción tomará años. Por ahora, muchos damnificados duermen en centros de acogida, gimnasios o incluso al aire libre, en condiciones cada vez más difíciles. Aquí no ha llegado, en mi carpa no ha llegado nadie a censarme, ni a darme un mercado, ni a darme nada del gobierno. ¿No? Aquí la única ayuda que hemos recibido han sido de los voluntarios. Y el impacto va mucho más allá de las viviendas. El comercio local también quedó duramente golpeado, con miles de negocios dañados y empleos ahora en riesgo. De las cuales lo que hemos podido constatar y podido ver, casi el 35% de ellas están afectadas. Estaríamos hablando aproximadamente de unas 20.000 empresas que tienen afectaciones serias y que hoy son estas personas que tienen en riesgo casi, digamos, unos 15.000 a 20.000 empleos en riesgo. Shakira, la cantante colombiana y una de las artistas latinas más reconocidas internacionalmente, llegó al Chocó, donde desde hace décadas mantiene un fuerte compromiso con proyectos sociales y educativos en el país. Allí anunció una nueva contribución para una de las necesidades más urgentes tras el terremoto, la reconstrucción de las escuelas. Y puedo compartirles que Global Citizen va a aportar $500,000 y que esos esfuerzos van a ser complementados por Live Nation, que son mis socios también, con otros $500,000. Entonces ya hemos podido recoger este fin de semana $1 millón que vamos a poder destinar y canalizar hacia la reconstrucción de las escuelas en Chocó. La reconstrucción apenas comienza y el reto ahora será convertir la ayuda anunciada en soluciones concretas para las comunidades afectadas. Y cambiamos completamente de tema. Han pasado casi 3 semanas desde que unos 80.000 migrantes cruzaron de forma irregular desde Marruecos al enclave español de Ceuta, lo que desencadenó una de las peores crisis migratorias que ha vivido Europa en los últimos años. La mayoría ya se ha marchado, pero tal y como informa Jan-Philipp Scholz de Deutsche Welle, muchos jóvenes migrantes que se quedaron atrás se enfrentan ahora a numerosos peligros. Cientos de niños y adolescentes viven en la calle aquí, en la zona industrial de Ceuta. Una de ellas es esta niña de 14 años. La llamaremos Amina y no mostramos su rostro por motivos de seguridad. Las autoridades le han dicho que no hay sitio en ningún centro de acogida. Lleva aquí 2 semanas y tiene miedo. He oído que aquí están ocurriendo agresiones sexuales. Ya no salgo a caminar sola. Yo también tengo miedo de que me violen. Varias niñas marroquíes menores de edad con las que hemos hablado afirman que o bien han sido acosadas o bien han oído hablar de casos de agresiones sexuales desde que llegaron. Dicen que lo peor es que no tienen a dónde ir y que ningún sitio es seguro. Ni siquiera tenemos baños. Cuando necesitamos ir al baño tenemos que ir a los campos de los alrededores. Una vez al día nos traen algo de comida, pero por la noche tenemos que buscar un sitio donde dormir en el suelo. Los casos de abuso sexual han ido en aumento en la ciudad. La policía está investigando al menos 15 casos de supuesta violencia sexual. Las autoridades creen que muchos no se denuncian. La médica de urgencias Susana Ascaso ha atendido a varias víctimas de violación en los últimos días. Ayer vino una chica más de unos 12 años, como estaba sola, unos chicos migrantes de Marruecos le dijeron pues vente con nosotros y ayer empezaron a hacerle tocamientos y vino muy asustada sola llorando porque está sola aquí en Ceuta y vino al hospital con una chica que había pasado por la calle y la rescató. A finales de julio, unos 80.000 migrantes cruzaron ilegalmente la frontera hacia España. La mayoría se ha marchado, pero entre 3.000 y 5.000 menores permanecen en la ciudad. En una entrevista con DW, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta afirma que las autoridades están desbordadas. Estamos en situación de emergencia. Estamos sobrepasados en un 5.000% la capacidad ordinaria. Ni está bien atendido el menor.
El gobierno central español tiene previsto distribuir a los menores por todo el país, pero advierte de que el proceso llevará mucho tiempo. Vivas exige que se tomen medidas inmediatas. Quiere que España devuelva a los menores a Marruecos lo antes posible. El menor agrupado familiarmente en Marruecos o atendido por los servicios sociales de Marruecos que lo tutelen, creemos que es la solución. Por tanto, hay que activar los procedimientos legales que permitan que también los menores retornen a su país de origen. En las playas de Ceuta, algunos migrantes se preparan para una estancia prolongada. Muchos no quieren volver a pesar de las dificultades. Las escuelas de Marruecos son muy malas y el nivel de enseñanza es muy bajo. Y yo quiero tener un futuro mejor algún día. Quiero ser arquitecta. Los migrantes afirman que cada vez son más las ofertas de los traficantes para llevarlos a Europa continental. Si así pueden escapar de la dura situación que viven aquí en Ceuta, muchos estarían dispuestos a correr el riesgo, incluso los menores no acompañados y los adolescentes. Y antes de terminar, les contamos que arqueólogos peruanos presentaron este martes en la Huaca Pucllana, en Lima, un nuevo hallazgo arqueológico. Se trata de los restos de un adulto que habría sido colocado como ofrenda ritual hace más de 1300 años. El cuerpo estaba en un canal subterráneo y orientado hacia el mar con una pirámide ceremonial. El hallazgo aporta nuevas pistas sobre los rituales de la cultura lima, que floreció entre los años 100 y 700 después de Cristo. Este sitio es uno de los más de 400 yacimientos prehispánicos que forman parte del paisaje de Lima. Un atractivo más para Lima, una ciudad maravillosa, y el Perú, un país extraordinario. Así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Gracias por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.